Bienvenidas hermanas de Lifeway Mujeres a un segundo episodio de esta nueva temporada del podcast. Y hoy tengo el privilegio de hablar de un libro que me tiene muy feliz. Y yo sé que muchas de ustedes que han visto algo por redes también están esperándolo por segundos. Se trata de Tras los Pasos de Jesús, este nuevo libro que fue escrito por varias de nuestras autoras. Escuchen aquí esta lista. Aquí está Janine Martínez, Sara Jerez, Aisha de López, Wendy Bello, Ana Ávila, Catherine Sheraldi, Susie Bixby, Edja Ramos, Alejandra Sura, Karen Garza, Rosita Villanueva, Clara Bastidas, Teresa Caballero y Betsy Gómez. Este libro es una joya, no solo porque ellas estuvieron escribiéndolo, sino por el tema que trata y es ver a las mujeres en los tiempos del Mesías y cómo él se relacionaba con ellas y cuál era la dignidad y el valor que él les daba. Y hoy pues tengo la oportunidad de conversar con dos, porque verdad, el tiempo en podcast es corto, pero dos de estas autoras están hoy con nosotras para conversar acerca de este libro. Así que sin más, quiero darle la bienvenida a Susie Bixby y a Tere Caballero. Hola, ¿cómo están? Hola, muy bien, gracias, Masi. Hola, Masi, pues muy contenta, muy honrada de estar aquí, de participar en este podcast. Amén. Gloria a Dios. Y ustedes saben, chicas, que yo estoy contenta porque no solamente me apasionó leer el libro, vi cosas que nunca había visto de las mujeres y cómo interactuaron con Jesús. Estaba como que, wow, lo había leído 1000 veces y no me había dado cuenta. Pero también sé que hay muchas mujeres que tal vez por las corrientes nuevas que tenemos en este mundo, ¿verdad? Que va de mal en peor, pueden tener ideas erradas en su mente acerca de cómo Jesús interactuaba y veía a la mujer. Así que estoy muy feliz de que podamos conversar. Y Sí, bueno, hay algunas preguntas que tengo para ustedes, a ver cómo las vamos desarrollando. Y muy importante, Susi y Tere estuvieron en un hermoso viaje a Israel junto a Betsy y a Karen y pudieron allí ver un poco más de cerca la realidad de esto que ustedes escribieron, ¿verdad? ujú, Gloria sí, a Dios. este viaje fue increíble, nos abrió los ojos. Sí, me lo imagino. Así que ahorita, en un momentito, vamos a hablar un poquito de ese viaje, pero primero, no sé, ¿quién quisiera comenzar con esta pregunta? Precisamente en este mundo donde el feminismo y el empoderamiento femenino son como los que están rigiendo la forma en la que las mujeres y los hombres incluso piensan acerca de las mujeres. ¿Cómo Jesús nos desafía a ver la dignidad y el valor de la mujer a través de lo que la Biblia nos enseña? ¿Quién, quién quiere hablar? Susan, Pues yo pensando en esta pregunta, simplemente pensaba en cómo el feminismo, o sea, yo pienso que la gran diferencia entre la forma en que el feminismo le da supuesta dignidad a la mujer y cómo Jesús o Dios lo hace, es que el feminismo lo hace en base a lo que la mujer logra, Mm, lo que la mujer puede hacer. Y Dios desde un principio, y Jesús mismo cuando estuvo aquí, le da la dignidad y el valor a la mujer en base a quién es su creador y a la imagen de quien ella fue creada. Entonces, eso cambia todo para la mujer, porque entonces mm. yo no tengo que buscar mostrar ni adquirir un valor en mí misma, sino que ya está ahí, porque el creador a mí me creó a su imagen como una mujer. Y suena muy sencillo, pero la diferencia es enorme. No sé si Tere Sí, también tiene alguna. sí, sí, y más en este mundo que estamos viviendo tan egoísta, ¿no? Tan enfocados en nosotros mismos, en lo que somos, en lo que podemos lograr, ¿no? Verlo a través de la obra redentora de Jesús en nuestra vida cambia todo, ¿no? Como dice Susan, Él es nuestro creador, no somos su creación, Él nos dio vida, Él sustenta nuestra vida y entonces el día de hoy ver esa dignidad y ese valor como mujer que tenemos no es algo
cultural o es algo que venga del feminismo, sino el hecho de haber sido creadas por el Señor, amadas por Él y redimidas por Él. Amén, amén. Y precisamente hablando de esto último que mencionas, el tema de la redención, somos redimidas y la Biblia es de tapa a tapa la historia del plan redentor glorioso de Dios. Ahora, eh, ¿cómo se ve esa redención en las mujeres que se encontraron con Jesús cara a cara? Me da cosita pensarlo, digo, wow, hubo mujeres que estuvieron ahí cara a cara con él. ¿Cómo se ve esa redención entonces a través del relato bíblico de estas mujeres que caminaron con él? Yo creo que se ve en la transformación que vivió cada una de ellas, ¿no? O sea, ninguna mujer que tuvo un encuentro con Jesús quedó igual. Fueron Wow. totalmente transformadas. Su vida no fue la misma, ¿no? Encontraron una sanidad, unas completamente satisfacción, ¿no? De lo que estaban buscando, mucho más de lo que estaban buscando es lo que el Señor da. Y eso cambia la vida de cada una de estas mujeres cuando tienen este encuentro con el Señor, ¿no? La manera en las que las trata, el amor que les muestra, la gracia, ¿no? Y ese lugar es toda esta transformación que viven ellas. No sé, Susi, si quieres agregar algo ahí. Pues yo pensaba, porque en el libro la mayoría de los capítulos se tratan de diferentes mujeres del Nuevo Testamento que se encontraron con Jesús. Ese es el punto del libro. Ujú. Pero a mí me Sí. tocó el capítulo antes, el primer capítulo después de la introducción, que son las Ajá. mujeres que venían antes de Jesús. O sea, las que vienen como en su genealogía y así. Pero al meditar en esta pregunta de la redención, yo veo que ellas también experimentaron la redención. Quizás no, o sea, no se toparon físicamente, presencialmente con Jesús, pero tuvieron el privilegio, pensando en mujeres como Rahab y Ruth, paganas, no eran Wow. israelitas, pero tuvieron ese privilegio de tener un encuentro con el pueblo de Jesús, de Dios, y llegar a ser parte del linaje, físicamente del linaje de Oh, Jesús. Entonces, ese plan de redención empezó desde Génesis 3, ¿verdad? Eso lo sabemos. Y fue tocando las vidas de muchas mujeres hasta llegar a María y Elizabeth y las que después se encontraron personalmente, presencialmente con él. Y todas esas vidas fueron transformadas. así es. Y qué glorioso es poder, o sea, pensarlo en cómo el Señor de una manera tan amorosa pensó en que íbamos a necesitar estas historias y las plasmó en la palabra. Y qué glorioso también que puede mostrarnos a través de ella estas realidades que, como bien decía al principio, cosas que yo había leído un millón de veces y no la había visto desde esa perspectiva. Así que gloria a Dios que las eligió a ustedes para escribir este libro y gracias también por el reto, aceptar ese reto de escribirlo, porque me imagino que no es tan fácil 12 personas al mismo tiempo escribiendo sobre un mismo libro. Debe ser todo un reto. Sí. Y antes de seguir hablando acerca del libro, cuéntenos cómo fue el proceso de escribir, ustedes estando todas en lugares diferentes, culturas diferentes. ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntenos un poquito. Pues realmente, gracias a Dios, tuvimos editores que nos organizaron el proyecto y simplemente nos encargaron, o sea, nos asignaron ciertos capítulos, y yo creo que parte de lo bonito de este proyecto es que sí somos diferentes mujeres de diferentes lugares, incluso de diferentes estilos de iglesias, de diferentes Ujú. testimonios, algunas. Yo soy creyente desde niña, muy pequeña, crecí en un hogar cristiano, otras no tienen ese trasfondo. Entonces, esa riqueza contribuye a que, aunque cada una estábamos escribiendo en nuestra casa, en nuestro lugar, sin realmente tener mucha comunicación, porque era imposible con tantas autoras, ¿verdad? Sí teníamos un grupo de WhatsApp y comentábamos algunas cosas, pero realmente fue el Señor guiando a cada una, y creo que es parte de la riqueza del libro, porque todas esas mujeres y nosotras tenemos encuentros con Jesús diferentes, pero lleva al mismo fin.
de ser hijas redimidas, que nuestras vidas son transformadas y podemos compartir ese mensaje de la redención. Amén. ¿Tienes Pero algo que agregar? sí, para mí fue un gran reto porque, primeramente me tocó un pasaje donde no hay mucha información, ¿no? Habla de las mujeres que acompañaron a Jesús en Lucas 8:1-3, y nada más dice, por ejemplo, Susan, dice Susana, dice Chuza, Juana, la esposa de Chuza, y María Magdalena, que había recibido un milagro. Y es todo lo que dice. Entonces, investigar, ¿no? Sobre buscar en pasajes, investigar, ¿no? Que realmente el capítulo trata sobre, o sea, la idea habla sobre estas mujeres que apoyaron económicamente el ministerio de Jesús, ¿no? Eran mujeres, lo que dice es que habían recibido, ¿no? Un milagro, habían recibido gracia, habían recibido algo de parte del Señor y ellas habían decidido seguirle. Entonces, para mí fue un reto eso porque había tan poca información, ¿no? Son esos pasajes que dices, nunca lo estudié, ¿qué más? Entonces, para eso fue un reto. Por otro lado, también fue mi primera vez escribiendo. Entonces Wow. también para mí fue un gran reto contar con estos editores, ¿no? Entonces aprender a juntar las palabras, al vocabulario, aprender mucho más, eso fue un gran reto. Gracias a Dios también tuve la ayuda de mi marido, ¿no? Fermín, que él ya ha escrito libros, entonces también me ayudaba un poco en este proceso. Pero sí, sí fue un gran reto en todos los sentidos, pero lo disfruté muchísimo y ya quiero escribir un libro. Ay, qué bella. Y qué bueno que lo cuentas, porque nos ayuda y a las que nos están escuchando a ver cómo eh, de un capítulo, de un versículo que tal vez no tiene mucha información, ahí hay un tesoro escondido, que lo que hay es que Sí, investigar y profundizar y el Señor se revela. Todo lo que está en la Biblia es sí. importante, aún esas cosas que parecen algo muy chiquitito. Así que de verdad, gracias por compartir eso, Tere. Mm. Y chicas, díganme algo. ¿Qué diferencia se ve en la forma en la que Jesús trató a las mujeres en su tiempo, a la forma en la que la cultura de esta época las ve y las trata? Obviamente es abismal, pero Ujú. tomando en cuenta incluso el hecho de que ustedes estuvieron en Israel, ¿nos pueden contar un poquito de incluso culturalmente cómo eso se veía y cómo se veía antes y cómo se ve ahora? Yo creo, sí, pues definitivamente en la cultura judía y más en esa época, pues la mujer no contaba nada, no existía. Y eso es lo bonito de ver estas historias de Jesús, como le da ese lugar, ¿no? Vemos desde la mujer samaritana, su primer encuentro es, tú me pides a mí de beber, soy mujer samaritana, tú judío, yo mujer, hombre, o sea, desde ahí es un shock, ¿no? Y ver cómo Jesús no, o sea, confronta esas leyes, ¿no? Y no le importa y le da ese lugar a la mujer. Entonces, sí, culturalmente es muy fuerte ver ese trato a la mujer y ver, ¿no? Como el Señor lo hace. En el capítulo también de Marta y María, ¿no? Como le da ese lugar a María a los pies del Señor, ¿no? Cuando ese lugar le correspondía a los discípulos, a los hombres, a los que seguían. Ella no podía estar sentada escuchando las enseñanzas Mm. del maestro. Entonces, una y otra vez vemos ese lugar que le da y cómo culturalmente, pues, no sabemos en esta cultura, incluso el día de hoy, ¿no? Que las mujeres, tienen un lugar diferente al de los hombres, ¿no? En las sinagogas, ¿no? Antes no podían, hasta la comunicación, hablarle a una mujer en la calle, ¿no? Era como prohibido, ¿no? Y me encanta porque ellos lo hacen pues por esta ley, por esta religiosidad, ¿no? Y Jesús viene a romper con todo esto. Wow, buenísimo. Susi, ¿quieres agregar algo? Realmente es prácticamente lo mismo que había pensado y yo tratando de pensar cuál fue la diferencia entre Jesús y los demás hombres de su Mm, época cuando él ujú, miraba ujú, a las mujeres. O Mm. sea, mm, yo creo que esa es la gran pregunta, porque sí Jesús trata de manera diferente a esas mujeres y creo que hoy en día Jesús trataría de una manera diferente a las mujeres de lo que algunos hombres hoy en día las tratan. Pero
es ese valor del ser humano al ser creado a la imagen de Dios de manera igual, de valor igual, aunque con roles diferentes y diseños Ujú, variados. Esa es como la clave, ¿no? Todos somos creados a la imagen de Dios, todos somos pecadores. Entonces Jesús miraba a las mujeres como igual de necesitadas, igual de valiosas. De manera sencilla es eso. Entonces los hombres judíos habían tomado cosas del Antiguo Testamento y lo habían torcido la base debajo de esas leyes y llegado a tratar a las mujeres de una manera que Dios nunca tuvo esa intención, ¿verdad? Y hay pasajes muy difíciles en la Biblia de entender y de procesar como mujeres de este siglo. Pero lo que ujú, tú ujú. comentaste hace un momento más, y hay que estudiar la palabra profundamente y entenderlo en su contexto y no atribuirle a Dios motivaciones que la Biblia no dice. No. No interpretar el Antiguo Testamento con ojos de ahora. Tenemos que desarrollar esa habilidad para no estarle acusando a Dios de odiar a las mujeres o menospreciar a las mujeres. Y vemos cómo Jesús no hizo eso. O sea, Jesús amó y trató con respeto y con valor a las mujeres. Y eso es de consuelo para las mujeres de hoy también. Gloria al Señor. Y qué bueno que tenemos ese ejemplo de Jesús para poder seguirlo, para poder tener una defensa con una base sólida para estas ideologías que cada día toman más y más fuerza, porque tenemos al ejemplo perfecto del Señor Jesús para poder llevar, ¿verdad?, a cabo esa batalla que hay ahí. Pero bueno, cuéntenos un poquito acerca de este viaje a Israel. ¿Cuál fue la experiencia? ¿Cómo se sintieron? Y específicamente, si cada una puede tomar un momentito para contarnos si hubo algo del capítulo que escribieron que como que cobró vida cuando estuvieron ahí y qué fue eso. ¿Cuál quisiera empezar? Ujú. Tere, a ver. Okay. Bueno, el viaje fue maravilloso. Fue, además nos las hicieron mucho de emoción, ¿no? Porque pues pasó todo esto de los atentados, entonces se prolongó todo este viaje. De hecho, la primera vez, mi marido y yo ya estábamos a un día de salir de allá, habíamos ido a Nueva York, hicimos la escala ahí y estábamos por salir al día siguiente cuando sucedió esto. Entonces creo que en todo ese tiempo, ¿no? Que se hizo tanto de emoción, pues fue más interesante y siento que este viaje, además del libro, sumó otras cosas con lo que ahora el pueblo de Israel está viviendo, la Mm, situación en la que están viviendo. Entonces, no solo fue en base al libro, sino también enriqueció mucho el conocer, pues todo esto que están... que está sucediendo ha sido muy fuerte, ¿no? Visitamos los kibbutz, que fueron atacados, o sea, fue un viaje que para nosotros, mi marido y yo ya habíamos ido a Israel varias veces, 4 veces, pero este fue así otra cosa completamente diferente. Y por lo del libro, pues sí, porque todo cobra vida allá, ¿no? Cada vez que vas ahí a Tierra Santa, cada vez que vas, el pensar que los pies de Jesús estuvieron por aquí, por ahí, el pensar que ahí es donde le vamos a adorar cuando Él regrese, o sea, todo es, no sé, hubo muchos momentos, ¿no? Que íbamos caminando, llorábamos, ¿no? De lo que Dios nos estaba hablando, de lo que estaba sucediendo. Y es muy hermoso estar por allá y ver cómo ahí, donde sucedió el ministerio de Jesús, cobra vida mucho. Gloria al Señor. A ver, Susi, cuéntanos. Sí, para mí sí fue la primera vez que había ido a Israel. Oh, Y como dice Tere, nos hicimos la ilusión, nos emocionamos y se pospuso. Y nos hicimos la ilusión y nos emocionamos y se pospuso. Y la última vez que se pospuso fue, bueno, la penúltima fue porque el día que teníamos las maletas hechas y íbamos fue cuando murieron, las personas. asesinaron a las personas allá y ese le dio como una gravedad al viaje para mí.
Antes de eso, pues íbamos a conocer los lugares bíblicos y así. Y en ese lapso de 1 año y medio que se tuvo que ir posponiendo por estas cosas que sucedieron, para mí le dio más gravedad a lo que el pueblo de Israel es ahora y lo que sufre todavía ahora y lo que ha sufrido por muchos años. Es un país, es un grupo de personas únicos que han preservado sus costumbres y su idioma a pesar de ser esparcidos por todo el mundo. Y realmente, o sea, se ve como la ley de Dios tiene un como, ¿cómo se dice? Como tiene a esas personas unidas, pero también vemos que son personas que muchas de ellas no creen que el Mesías ya vino. Ya Todavía vino. siguen viviendo creyendo que al cumplir la ley o que cuando todos los judíos lleguen a cumplir la ley, entonces va a venir el Mesías. Sí hay judíos mesiánicos que creen que Jesús fue el Mesías, pero muchos no. Entonces, para mí fue una combinación de sentimientos. Aprendí muchísimo, tanto de tiempos bíblicos como de lo que está sucediendo ahora allá. Y siento como más amor por el pueblo judío, el pueblo de Dios. En nuestra iglesia estamos estudiando Romanos ahora mismo, donde se habla mucho Wow. de los gentiles que recibieron el evangelio por la dureza de corazón de los judíos, pero que Dios va a salvar a Israel. Israel todavía tiene oportunidad de reinjertarse, ¿verdad? Y ser otra vez parte del pueblo de Dios redimido. Entonces, todas esas cosas están en la cabeza de uno. Y alguien nos dijo hace mucho tiempo que ir a Israel es como después leer tu Biblia a color en lugar de blanco y negro. Y Wow. eso para Exacto. mí ha sido desde que Claro. llegamos, leo en mi lectura personal o estoy preparando algo y yo reconozco esos lugares y yo pisé allí y yo me puedo imaginar una mujer en ese lugar. Entonces, sí, gracias a Dios, fue hermoso. Fue una experiencia cultural, pero también espiritual. Y yo estoy Wow. agradecida por eso. Y ustedes saben que escuchándolas hablar, digo, para las que no hemos podido ir, que no hemos tenido esa bendición, ¿verdad? Esa oportunidad. Creo que lo más cercano que tenemos a eso es lo que hablábamos hace un ratito, es estudiar la Biblia a profundidad, es no quedarnos en la superficie, es buscar un comentario, hacer preguntas a tus pastores, entender lo que significan las palabras, hacerte preguntas y sobre todo orar, pedirle al Señor que abra tus ojos, que te revele. Esas son como las herramientas que tenemos a nuestra disposición para que la Biblia comience a cobrar vida, ¿verdad? Porque no todos van a poder, no todos los cristianos del mundo van a poder visitar Tierra Santa, pero Ujú. no sé si ustedes están de acuerdo con eso, que eso es como lo más cercano que uno tiene ahí disponible para llegar a verlo de esa forma, ¿no? Sí. Totalmente, la Biblia es todo el reflejo de lo que es exactamente lo que Dios quiere que sepa. Y ¿sabes qué te digo algo? Este libro tiene mucho de eso, por eso me encanta. Todavía no lo termino, pero he leído bastantes capítulos, pero cada capítulo, cuando habla de la mujer, te pone el contexto de la cultura, te explica lo que estaban viviendo, entonces te da muchísima información y me Buenísimo. encanta porque además es como son como diferentes autoras, lo que decíamos al principio, cada una le marca de lo que Dios está haciendo en su vida y eso es muy enriquecedor, pero a la vez también es aplicado a hoy, ¿no? Porque somos mujeres de hoy y está reflejado en cada capítulo lo que herramientas, ¿no? Que la mujer de hoy puede usar, ¿no? Y aprender y pues está muy actual y te enseña mucho de lo que estaban viviendo en esa época, de la cultura, del contexto, de cómo se dio ese pasaje, del contexto bíblico, de cómo se dio ese encuentro con Jesús y es muy, muy enriquecedor ese libro, este libro también. Ujú. Gloria al Señor. Hermanas, el tiempo en podcast es corto, tenemos que ir terminando, pero antes de, me gustaría que nos compartieran cada una, eh, nos repitieran cuál fue la mujer que le tocó escribir y qué sería eso que ustedes quisieran que la lectora que lo lea se quede. Esa enseñanza que usted dice,
de este capítulo que me tocó escribir, esto es lo que esta persona se tiene que llevar. Susi, a ver, cuéntanos. Bueno, como comenté, escribí el capítulo primero que nos lleva como desde el principio, desde la creación hasta donde llegó Jesús a nacer, ¿verdad? Y algo que me encanta de trazar la historia de la redención viendo las mujeres, o sea, más o menos es lo que hice en ese capítulo, cómo lleva al punto donde Jesús llega a nacer y entonces empieza a crecer como un ser humano. Vemos cada mujer en su lugar de la historia, pero todas apuntando hacia el Cristo, el Redentor que llegaría. Y estudiar cómo las mujeres tuvieron un rol clave en eso y cómo en particular la maternidad. O sea, la mujer fue diseñada como dadora de vida y entendemos que por la caída no cada mujer va a experimentar una maternidad física, biológica, pero la maternidad es parte de nuestro diseño y Dios usó la maternidad para traer al Mesías a esta tierra. Y eso fue un privilegio de esas mujeres. Entonces, esa idea de dar vida, de promover el crecimiento, la nutrición espiritual y emocional en las personas a nuestro alrededor. Y al hacer eso, estamos participando en la historia de la redención. Y eso para mí fue muy impactante y espero que lo sea también para las mujeres que lo lean. Gloria a Dios, gracias por contarnos esto porque vuelvo y digo que poder escucharlo de ustedes, no solo que escribieron el libro, sino que estuvieron ahí y tienen todas estas perspectivas, pues nos ayuda a poder, cuando nos toque leer el capítulo, también, ¿verdad? Verlo con otros ojos. A ver, cuéntanos tú, Tere, ¿qué es eso que te gustaría que la persona que lea tu capítulo se quede? ¿Y cuál fue ese capítulo que te tocó escribir? Pues mira, como te decía, me tocó el de Lucas 8:13, de las mujeres que acompañaban a Jesús. Como no había mucha información, como les platicaba, pero me encantó ver el incluir a las mujeres. Entonces, lo que yo les animo y que en mi capítulo es que te animes a seguir al Señor y que te animes a servirle y que te animes a involucrarte en el ministerio, ¿no? Aquí habla específicamente de una ayuda económica, pero hay muchas maneras en las que te puedes involucrar en el ministerio, ¿no? Ser parte de la obra redentora de Jesús es maravilloso. Ser parte de extender su reino en esta tierra es lo más hermoso. Entonces, mi capítulo va enfocado a eso, a animarte a involucrarte en el ministerio de Jesús. Me encanta, también no fue mi capítulo, pero la mujer samaritana, ¿no? Me encanta esa historia, ¿no? De cómo el Señor la conoce, de cómo el Señor desde antes va por ella, ¿no? Pero me encanta el final, ¿no? Que al final lo que hace ella es correr a decirle a todo el mundo, ¿no? Que tienen que conocer a Jesús, ¿no? Y ese es lo que yo quisiera dejarles de mi capítulo. Involúcrate, ¿no? Y corre a extender las buenas nuevas, a evangelizar, a decirle a todos lo maravilloso que es caminar con Jesús, de seguir sus pasos, ¿no? Y vas a ser transformada, ¿no? Me encantó el título que le puso Ana Ávila a su capítulo, que era... A ver, aquí tengo Dios el de Ana. ofrece, sí, Dios ofrece Okay. algo muchísimo mejor de lo que estamos buscando. Wow. Entonces, me encantó ese capítulo. Y así es. Entonces, ve tras sus pasos porque vas a encontrar algo mucho más precioso que superará tus expectativas y compártelo con todos, que el mundo sepa, ¿no? Que Jesús vive, que murió por nosotros y que está esperándonos, dándonos una vida eterna si le conocemos y si le seguimos. Amén, glorioso, hermanas. De verdad, gracias por su tiempo de poder conversar con nosotros un poquito acerca de este libro. Hay mucho más que hablar, pero bueno, como bien dijimos, el tiempo en podcast es corto y cada día hay como que menos atención, ¿verdad que sí? Como que la gente quiere las cosas más cortitas, más cortitas. Un reel y ya.
Exacto, 1 minuto, una receta. Y yo digo, pero ¿cómo puede? No. Pero de verdad, gracias por tomarse Exacto. el tiempo para conversar con nosotras, de verdad que sí. Gracias, Masi. Un privilegio. Gracias por la invitación y aquí estamos para cuando quieran. Gracias, de verdad. Y bueno, les recuerdo que estábamos hablando acerca del libro Tras los Pasos de Jesús, esta joyita que, como dije al principio, está escrita por varias de nuestras autoras, son 13 capítulos, un, un capítulo cada una, y la verdad es que es una joya, como dije. Y como han escuchado, hay mucho que podemos aprender acerca de Jesús, acerca de su trato a la mujer, acerca de cómo debemos verlo en este mundo que tan convulsionado con este tema en el que estamos viviendo. Así que no olvides que este libro ya está disponible, lo puedes encontrar en tu plataforma digital favorita o llama a tu librería y pídelo para que lo puedas adquirir allí. Recuerda que este podcast está disponible a través de todas las plataformas digitales como Spotify o Apple Podcast, y recuerda que también estamos disponibles en nuestro canal de YouTube de Lifeway Mujeres. Eso es todo por hoy y nos vemos en un próximo episodio. Bendiciones.